está escrito en el versículo 1 al 5. Pablo llegó a Berbé y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padres griegos. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo le acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los anunciaban en las iglesias de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y en el número de creyentes aumentaba cada día. ¿Qué nos enseña en este mensaje? Dice en el versículo 1 al 5 que la misión de Pablo empezó allí, buscando a los perdidos. Miramos allí que estaba Pablo con Silas. En este mensaje miramos algo muy importante, que allí se encontraba Timoteo. Y mire lo que hablan de Timoteo. En el versículo, dice, Pablo quiso que Timoteo le acompañara, ¿no? Pero antes de que Pablo lo acompañara, dice que habían unas personas que hablaban bien de Timoteo. Entonces miramos que para que Pablo ya fue en búsqueda de los perdidos. ¿Sería que Timoteo estaba perdido? No, él no estaba perdido, digamos, en el alcohol o en los vicios. Él estaba perdido del camino porque él tenía buena reputación, las personas hablaban bien de él. A eso se refiere de que hay muchas personas tal vez afuera también ya conocedoras de Dios, de una manera o de otra, sobre todo en estos tiempos donde la palabra ya se habla por los medios de comunicación. Hay muchos que tal vez al escuchar el mensaje de la palabra ya tienen ya como ese deseo de buscar al Señor. Así estaba Timoteo, dice que él tenía un buen comportamiento, la gente hablaba muy bien de ellos. Por eso Pablo él lo escoge para que lo siga. A eso se refiere de que hay muchas personas que están perdidas. Tal vez estamos aquí nosotros, fue también porque alguien nos predicó de la palabra. También nosotros ya de pronto ya teníamos ese conocimiento, ya nos habían compartido a través de un tratado, ya nos habían compartido a través de la televisión, de la radio, pero faltaba alguien que nos dijera, ven, sígueme, o le invitamos a la iglesia para que salgan sus dudas. A eso se refiere la búsqueda de los perdidos. No se refiere a que tal vez están perdidos en el alcohol. A ellos también Dios nos manda a buscarlos, pero se refiere a rescatar esas personas que tal vez ya tienen ese conocimiento, tienen esas bases, porque la mamá era conocedora. Aquí miramos en esta parte que la madre de Timoteo era dice, judía, y el padre era griego. Entonces miramos que Timoteo ya de pronto por causa de su mamá ya él tenía ese conocimiento. Nosotros, como dice Adrián, entonces, nuestra comunicación cuando estábamos afuera en los industriales, pero yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago cosas malas, y así estaba la vida de Timoteo, como dice Adrián. No era malo, pero igual lo que necesitaba es ese conocimiento de Jesucristo. Muchas personas allá afuera que son muy buenas, son muy buen testimonio, son inclusive ejemplo de lo que podría ser un cristiano, pero solo les falta conocer a Cristo y recibir a Cristo en su corazón. Solamente Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida eterna, Él es la puerta. Nadie que no pueda entrar por Él será salvo. Por lo tanto, no se trata solamente de ser buena persona, no se trata solamente de ser buen testimonio, sino de recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que nos hace falta tal vez a muchos. Ya conocemos al Señor, ya las personas nos conocen, que tal vez ya Dios ha mirado en nosotros un cambio, porque como dice el versículo 2, los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. ¿De quién hablaban? De Timoteo. Entonces miramos que solo falta que ese impulso, llevarlos a que conozcan del Señor, que reciban al
Señor en su corazón para que Él empiece a hacer su obra de liberación de muchas cosas, de temores, porque a veces somos buenas personas, pero todavía nos faltan muchas cosas. Sacar el orgullo, porque a veces todavía nos vanagloriamos. Somos buenos, pero a veces no le damos la gloria a Dios, sino a nuestras fuerzas. Pero cuando ya conocemos del Señor, ya sabemos que lo que tenemos, lo bueno o lo malo, viene de Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda a tomar ese rumbo. Y así estaba Pablo allí, rescatando a este perdido. Como decimos, no era porque estaba perdido en cosas malas, sino que perdido del camino de Dios. Entonces, debido a eso, llegan los apóstoles y lo quieren encaminar y dice que lo invita a que lo acompañe. Miramos también que es muy importante la reputación de cada uno de nosotros, de su comportamiento ante las demás personas. Eso también hace que seamos bien vistos ante las personas. De manera física tenemos que aprender a pedirle a Dios que moldee nuestro carácter, porque de eso depende, porque eso es lo que pasaba acá, que Timoteo fue iluminado, las personas le daban testimonio porque tenía un buen comportamiento. Miremos si recordamos también otro comportamiento, esto es en la manera física. En la manera espiritual, miremos en Hechos 10, versículo 4 al 31. Regresamos un momentito. Hechos 10, versículo 4. Como dice Adriana, cada uno de nosotros, cuando entramos a esa vida cristiana, lo que tenemos es una transformación en cada una de nuestras áreas, no solamente en nuestro lugar. Siempre manejamos algo, y yo siempre digo algo también. ¿De qué nos sirve a nosotros los cristianos anhelar una vida eterna? ¿De qué nos sirve a nosotros los cristianos estar deseosos de un día vivir en el cielo, si aquí en la tierra vivimos en el cielo? Por lo tanto, la palabra de Dios no solamente nos habla de la salvación de la vida eterna, no nos habla solamente de su lugar, sino también de esa área física, que es lo que también a Dios le interesa que nosotros seamos rescatados. Entonces son importantes cómo nos ven las personas en lo físico, cómo nos ve Dios desde lo alto, cómo nos ve Dios en la forma espiritual. Ante Dios nada queda oculto y Él todo se da cuenta de lo que hacemos, de lo bueno y de lo malo. Miremos lo que nos dice en Hechos 10, versículo 4. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. En el versículo 31 también vuelve y le dice, me dijo Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Entonces, mire, si ante Dios tenemos que también ser esas personas de testimonio, porque Él está mirando, Él examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Si lo que hacemos es con un corazón de verdad, sincero, Dios acepta, ¿qué dicen nuestras oraciones? Dios acepta hasta las ofrendas que damos. Eso también, como dice, nos suma votos a nosotros, nos suma puntos ante la mirada. Si es en lo físico, las personas están ahí detallando cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra reputación. Si somos personas de confiar, si somos personas para el servicio de Dios, si somos personas para ayudar. Pablo que dice, que les diga, pero ¿qué tenía que saber él? Si era una persona, Timoteo era una persona de confianza, si podía confiar en él, porque él necesitaba era un respaldo, necesitaba un apoyo, porque para lo que él iba a empezar algo sorprendente, ir a dar el mensaje a otros países, a Roma, a personas que adoraban ídolos. Entonces es importante cómo nos miran las personas y cómo nos mira Dios. Cada uno entonces de nosotros hemos dicho también, es verdad que las obras no nos salvan, pero sí nuestras obras determinan quiénes somos. Las obras no salvan a nadie, no porque seamos muy buenos que vamos a ir al cielo, no, pero sí esas obras determinan qué tipo de cristiano soy yo, esas obras determinan qué tipo de persona somos cada uno de nosotros. Entonces, mire,
para escoger estas personas, ayudarles a salir de los lugares perdidos. Es necesario cómo nos miran las personas y cómo les dirá Dios para salir aprobados. El salir aprobado no nos evita pasar por la circuncisión, quiere decir arrancar estos malos hábitos y costumbres heredadas por nuestros padres. En el versículo 3 miramos algo que le dice a Timoteo. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían entre ellos en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Entonces miramos que la circuncisión, habíamos dicho ya que la circuncisión, Dios no quería una circuncisión ya en la carne, es lo que quiere que circuncidemos, que las malas costumbres, sabemos que heredamos esas malas costumbres, así lo decía David, he sido concebido en el pecado, por eso eso de que seamos escogidos no nos evita que tengamos que arrancar ciertas costumbres, no podemos venir ante el Señor con esos malos hábitos, seguir con esas malas costumbres, el mal carácter, los chismes, la idolatría, todas esas cosas, no podemos sacarlas de una, pero sí, si nos proponemos, podemos arrancar todas estas malas influencias que hay en cada uno de nosotros. Todo eso necesitamos sacar, desconectarnos de esos hábitos que nos han heredado nuestros padres o malas costumbres que hemos visto, hemos escuchado. ¿Y por qué le dice así? Tienes que ser circuncidado. Porque recordemos que la madre de Timoteo era judía, pero el padre era griego. Y sabemos que a veces los padres influyen a los hijos a llevar a las malas costumbres. Entonces, por eso Pablo le sugiere que debe circuncidarse. Tal vez no para arrancarle el prepuncio, pero sí arrancar de nosotros ciertas maneras de vivir, como decimos a veces, las malas actitudes, las malas costumbres, el orgullo, muchas cosas que humanamente no las vemos, pero sí tenemos. Por más buenos que seamos, muchas veces renacen en nosotros ciertas maneras feas de proceder. Entonces, Pablo en verdad ya dice que lo que debemos circuncidar, y la palabra dice que debemos circuncidar nuestro corazón. Nosotros a veces nos consultamos con esa persona que no la resiste. Pues si estoy bien con Dios, tengo que estar bien con los demás. Entonces, mire que esa es la invitación que le hace a Timoteo, esa es digamos, lo que le dice que tiene que hacer, circuncidarse en ciertas áreas que aún todavía, por nuestra juventud, caemos en muchos pecados. Y miramos que también, humanamente somos pecadores. Miramos que también tenemos que dar ese ejemplo. Jesús nos da ese ejemplo y Dios, aunque siendo hijo de Dios, no le evitó pasar por esas pruebas de purificación. Una de ellas nos habla en Hebreos 5, versículo 8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Entonces, mire, que el sufrimiento, el dejar muchas cosas nos causa sufrimiento. Y Jesús Dios no le evitó pasar por ciertas pruebas para ser aprobado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Y ahora a nuestros ojos Él sirve como ejemplo de que Él también tuvo que padecer muchos sufrimientos, sacar de su corazón muchos hábitos. ¿Por qué nos dice eso? Porque muchas veces caemos
como en esa tendencia al pecado. Y el pecado está ahí a la vista y está siempre tirando los cascadas para hacernos resbalar. Y Jesús no era la excepción. Él también dice que para obedecer, sufriendo, tuvo que aprender a obedecer. Y así tal vez Timoteo, si quería seguir a Pablo en esta invitación, por más bueno que la gente hablara muchas cosas buenas, como dice en el versículo 2, dice, la gente hablaba bien, dice de él, hablaba muchas maravillas. Pero a veces delante de las personas somos unos, pero ya en la iglesia somos unos, pero afuera somos otros. Entonces le sugiere que debe circuncidarse para poder seguirlo. Entonces miramos que ese es un requisito en el cual estas son unas invitaciones que nos hace aquí en este mensaje del capítulo donde nos habla Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas, del versículo 1 al 5. Ese es el primer mensaje de ahí que sacamos de ahí, que lo importante es lo que nuestro comportamiento es muy importante y para seguir a Cristo tenemos que también seguir normas, reglas, abandonar muchas cosas. La gente puede decir maravillas de nosotros, afuera podemos ser unos muy buenos, pero solamente Dios sabe qué es lo que albergamos en nuestro corazón. De ahí Dios mismo le indicaba a Pablo que le sugiriera que se circuncidara. Era necesario ser purificado, como así Jesús también tuvo que padecer, dice que él sufriendo aprendió a obedecer. Así que el Hijo de Dios también nos enseña que para seguir las huellas de él tenemos que aprender a obedecer. También miramos que ese es el mensaje que nos da en el primer enseñanza de Pablo, ya en la búsqueda de los perdidos. Ahí va el primer perdido que ya tal vez estaba confundido, pero ya al tomarlo ya le enseña cómo debe de vivir mejor. En el segundo mensaje hay otro título, la visión que Pablo tuvo de un hombre en Macedonia. Aquí miramos que hay un consejo divino de parte de Dios. Dice, vamos a leerlo del 6 al 10. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia, y llegaron a la frontera de Misia y de allí pensaba entrar en la región de Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troas. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba para que pasa a Macedonia, ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. A veces nosotros queremos ir a ciertas partes, pero Dios, que lo sabe todo, si estamos en peligro o no estamos, Dios hace alguna estrategia para evitarnos que vayamos a lugares peligrosos, porque no todos tal vez quieren conocer del Señor. A veces no vamos a otros lugares y queremos ir hechos los discipuladores, hechos los que ya conocemos del Señor, queremos irnos a meter a lugares donde no nos ha mandado Dios. Dios, Él es el que nos confirma. Aquí dice que le confirma que le confirma dónde deben de ir. Entonces de nosotros depende ser obedientes. Entonces miramos allí que nos enseña que hay un consejo divino a través de una visión. Como podemos mirar, Dios nos advierte a través de visiones, a través de personas, para que nos apartemos de posibles peligros, porque el ser humano es dado a imitar hábitos y costumbres, y de eso tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, si Dios nos advierte no ir a ciertas partes porque se nos puede pegar las costumbres de otras personas, es porque Él nos ama mucho. Él no quiere que nos contaminemos con las costumbres y los hábitos de otros lugares, de otras personas. Él de todas maneras, Él nos va a mostrar y a través de personas nos puede decir, mire que allá esa zona es peligrosa, mire, yo allá no los he mandado. Entonces debemos de ser sensibles. Pablo, él tuvo esa sensibilidad
de asimilar lo que Dios le estaba diciendo que allá no fuera, que vaya a Macedonia. Entonces miramos, si nosotros desobedecemos, si nosotros desobedecemos a esas visiones, nosotros desobedecemos y vamos a donde no nos ha mandado Dios, en esas áreas vamos a tener consecuencias. Miremos lo que nos dice en Mateo 12:36. Mateo 12:36. Y yo les digo, porque el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y te declaro inocente o culpable. Por lo tanto, Dios no quiere que vayamos allá. ¿Por qué? Porque los malos hábitos dice que se nos pega. De pronto salimos, nos hacen enojar, de pronto hacemos cosas que después del día del juicio tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, ¿qué debemos de aprender? A escuchar las recomendaciones. Debemos de escuchar las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra, a través de visiones, a través de personas que nos dicen vaya allá o no vaya allá, o mire con quién se junta, porque dice que de todo eso Dios nos va a tomar en cuenta. Miremos otra recomendación en Lucas 21. Miremos en Lucas 21, que también nos hace otra recomendación. Lucas 21, 34 al 36. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esa vida, para que aquel día no caigan de pronto sobre ustedes, como una trampa, porque vendrán sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces miramos aquí que nos hace una recomendación, que no vayamos, aquí le advierte, le dice a Pablo, que no vaya a ciertas partes porque allá no lo ha mandado, allá hay peligros. Entonces lo mismo nos dice el Señor a nosotros, también que no vayamos donde Él no nos ha enviado, que aprendamos a obedecer las visiones, que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a no dejarnos caer de esa trampa. Eso se refiere a que Dios le habla a través de esa visión a Pablo para que no vaya a esos lugares, que vaya a Macedonia y no vaya a ese lugar donde hay tanta contaminación. Porque miramos que allá había muchos griegos. Sabemos que los griegos adoraban a muchos dioses de la mitología. Entonces ellos estaban expuestos a irse a esos peligros y Dios no quería que vayan allá, porque de todo eso Dios les iba a tomar cuentas, porque eso era una trampa. Entonces, ¿Dios qué hace? Les evita para que no vayan. ¿Qué sería para nosotros obedecer a Dios? Miremos lo que nos enseña en Éxodo 33, versículo 14 al 17, que aprendemos de Éxodo 33, versículo 14 al 17. Y yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Pero Moisés le respondió, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo si tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho también te lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Entonces miramos que aprendemos del Antiguo Testamento, que Moisés le decía, si tú no nos vas a acompañar, mejor no nos dejes salir. Entonces, mire, que a veces llevados por las emociones de que ya conocemos de la palabra, queremos ir a sitios que de pronto nos pueden causar contaminación y eso es una trampa para nosotros porque hay vicios. Sabemos que el ser humano tendemos a imitar hábitos y malas costumbres. Por eso Dios nos dice que de eso también, si nosotros desobedecemos a su palabra, a su mensaje, a sus visiones, a sus recomendaciones, nos dice en Mateo 12:36 que de eso tendremos que dar cuentas. Entonces miramos que eso dice en Lucas 21 que eso es una trampa. Y en Éxodo miramos que Moisés nos enseña
a hablar con Dios, a depender de Él, a decirle, Señor, si este asunto, si este negocio es para mí, que se abra. Si a donde vamos a ir nos conviene, acompáñanos. De lo contrario, caemos en desobediencia al no haber obedecido la visión, la visión que Dios nos da a través de su palabra, a través de personas. Pastor. Cuando nosotros aceptamos que Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos guíe, tenemos el respaldo también de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos, pero sin tener en cuenta la voluntad de Dios, significa que vamos en nuestras fuerzas. Muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero ir a discipular a esa persona, pero Dios no quiere. No porque no quiera que ella se salve, sino porque Dios tiene otro propósito con nosotros. Dios quiere que a través de otras personas, otros también lleguen a ser conocedores. A esa persona Dios tiene reservado que tal vez otro le comparta. Pero por eso a veces nosotros decimos, es que yo he gastado tanto tiempo hablándole a esa persona y nunca me escuchó. Llegó la vecina, le habló una sola vez y a ella sí le escuchó. Y ahora está ya en la iglesia con ella. ¿Por qué sucede eso? Porque simplemente Dios nos tenía a nosotros destinados para ir a compartir a otra persona que nunca le fuimos a compartir porque estábamos empeñados en compartirle a esa persona que nosotros queríamos que nos escuche. Por lo tanto, debemos aprender a ser sensibles al Espíritu de Dios y dejar que Él nos guíe a las personas adecuadas, a las personas quienes en verdad Dios tiene destinado para que nosotros le vayamos y le compartamos ese mensaje. Entonces miramos que eso es lo importante, aprender a discernir, aprender a comprender a dónde quiere que vayamos, a qué perdidos quiere que nos dirijamos. Como dice el pastor, no todas las personas pueden ser para ser salvas. Hay personas, no podemos irnos a meter a un prostíbulo sabiendo que allá hay muchos espíritus, que allá hay muchas cosas desagradables a Dios que nos pueden contaminar. Entonces pecaríamos de desobedientes. Debemos de aprender como Moisés, que le decía, si tú nos vas a acompañar en lo que vamos a hacer, déjanos salir, de lo contrario, mejor no nos dejes salir. Entonces miramos que el respaldo de Dios es muy importante, que Él nos da a través de un mensaje, a través de la palabra, a través de poder discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ese es el segundo mensaje de lo que aprendemos de la visión de Pablo, donde Dios le dice que no vaya para allá, sino que se vaya para Macedonia. Ahora miremos el tercer mensaje. Pablo y Silas en Filipos. Miremos el versículo 11 y 12. Nos embarcamos pues a Troas y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neópolis. De aquí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Entonces miramos que Pablo quería, tal vez de pronto, si Dios no lo hubiera impedido, de pronto se iba a frustrar el ir a esta parte, a ir a Macedonia. Pero ellos dicen que se embarcaron y sabemos que un viaje no es cómodo. El viajar se necesita estar dispuestos en el amor de Dios. Y miramos que para viajar, ir a discipular otras partes, se necesita desacomodarse, se necesita recursos. Y ellos estuvieron dispuestos a irse a atravesar esas islas hasta llegar a Macedonia. Pero dice que allí se quedaron unos días. Miramos que es importante nosotros, cuando nos manden a alguna parte, es necesario esa preparación. Se quedaron en unos días, dice, en esos días que nosotros muchas veces tenemos que aprovecharlos para meditar en la palabra. Para cuando nos mandan a discipular, tenemos esos días para preparar el tema, para mirar de qué vamos a hablar, para mirar el respaldo de Dios. Eso es lo que ellos aprovecharon. Ya estaban en Macedonia, pero ellos no salieron al otro día directamente a predicar, sino que dice que se tomaron unos días tanto para descansar como para tomar fuerzas, para orar, para nuevamente recargarse del poder de Dios, de la presencia de Dios, buscar el respaldo de Dios, porque también miramos que en ese lugar también ellos iban a tener dificultades, como también iban a tener la posibilidad de trabajarle al Señor rescatando a los perdidos. Entonces miramos que en el versículo 12 nos enseña que ellos se tomaron su tiempo antes de ir a predicar. Es necesario por eso recargarse, y cuando en nuestras vidas ya se está dando esto,
cuando venimos aquí los miércoles, venimos a estudiar su palabra, a tomar el alimento para recargar fuerzas, tanto en el espíritu como en el alma, en el cuerpo. Necesitamos estar dotados de la presencia de Dios, porque eso es lo que nos da ese deseo de servirle al Señor. No tenemos que tomar decisiones sin venir, viene de pronto solamente siendo una persona dominguera nomás, con eso no basta. Es necesario siempre estarnos recargando. Si el celular, para que funcione, tenemos que estarlo recargando porque también se desgasta. Más nosotros, como seres humanos, tenemos que también tomarnos nuestro tiempo para venir a tomar esa recarga vital de Dios, de la palabra, enseñada por el pastor, enseñada a través de los discipulados, a través de todo lo que el Señor nos puede ministrar. Es necesario ese respaldo de Dios. Miremos Mateo 18:20. Miremos cómo ellos buscaban el respaldo de Dios mientras ellos estaban recargándose de ese poder de Dios, que era necesario poner en práctica en esos días que ellos estaban ahí esperando. En el 18:20 que nos dice: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Entonces, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Recargando sus baterías, pidiéndole a Dios ese respaldo, dice en Mateo 18:20, buscando el respaldo de Dios para poder, preparando el tema, me imagino, meditando el punto de vista, en qué podían hablar, qué estrategia utilizar para poder llegar a este lugar, a las personas. Entonces miramos que es importante la reunión. Ellos estaban allí, ya no eran dos, eran tres. Estaba Silas, Pablo y Timoteo. Entonces sabemos que donde dos o tres se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, allí hay poder para poder salir a evangelizar. Por eso Dios también utilizaba de dos en dos que vayan y prediquen, porque es importante el respaldo de Dios. Solamente si queremos estar bien recargados, ese respaldo lo podemos encontrar entre los hermanos. Si el uno se olvida, el otro está ahí para ayudarle a hablar o poderlo respaldar, derribando argumentos, eso se necesita de ese respaldo. ¿Pastor? Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero debemos estar dispuestos a eso. Nadie puede de lo que no tiene. El Espíritu de Dios nos lo recuerda, pero si nosotros no nos hemos preparado, si nosotros no estudiamos, hay casos especiales donde el Espíritu de Dios habla, así nosotros no sepamos nada, porque Dios quiere utilizarnos, pero no es lo general, no es lo lógico. El Espíritu de Dios nos ayuda, es ese ayudador, es el que Dios dejó para en un momento dado ayudarnos a salir de un impasse en el que estemos. Puede ser que en algún momento tú y yo nos quedamos bloqueados, no sabemos qué decir y el Espíritu de Dios obra. Pero no siempre el Espíritu Santo va a estar hablando a través de todo tipo de personas que no se quiere preparar. Por lo tanto, así el Espíritu de Dios nos haya elegido, nos haya escogido, significa también que tú y yo tenemos que prepararnos, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que leer la Biblia. De lo contrario, seríamos una vasija, pero una vasija inútil en las manos de Dios. Y Pablo sabía que su misión era bastante peligrosa, pero no le importaba, porque si él sabía que estaba preparado, Dios lo iba a respaldar en ese cumplimiento. Miremos lo que dice 1 Corintios, versículo 17. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación, no con alarde de sabiduría, para no quitarle el valor a la muerte de Cristo en la cruz, dice. Entonces él sabía que su misión era anunciar la salvación, dice, pero no con alarde de sabiduría. Y cuando entramos en oración, que les pedimos a Dios, que tome el control de nuestro ser, para no vanagloriarnos, para que sea Él, el Señor, el que esté ministrando, que sea el Señor el que esté allí, mostrándonos cómo debemos de proceder, qué estrategias debemos utilizar, pero no de manera presumida, sino de manera sencilla. Solamente cuando nosotros aprendemos a morir al intelecto humano, podremos salir a predicar a las personas. Eso es lo que ellos estaban haciendo en oración. De lo contrario, sin discernimiento no podemos hacer nada.
Miremos Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Entonces, Pablo tenía que dotarse de todo ese estudio, tenía que dotarse en esos días que él había llegado allí, por eso él no salió, llegando allá, no fue directamente ya a predicar, sino que él se preparó, dice, estaba preparándose. ¿Y por qué decimos que estaba preparándose? Porque miramos después todo lo que sucede, porque sin preparación no va a ocurrir. Entonces miramos que es necesario discernirlo. Humanamente no podemos discernir nada, pero si buscamos de Dios, Él nos da esa capacidad, nos despierta esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. También aquí que dice, es necesario prepararse. Sin la dirección del Espíritu Santo estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras. Y muchas veces nos reportan. Entonces miramos que sin una preparación y sin la ayuda del Espíritu Santo, tal vez vamos a hablar por hablar, pero en vez de dar fruto, hacer que las Escrituras surtan efecto, sea esa semilla que cae y empiece a germinar en las personas, muchas veces no reportamos provecho, porque no estamos con la luz, no estamos con el Espíritu Santo, que Él es el que nos puede convencer. Salmo 119, versículo 30, nos dice algo. Salmo 119. Miremos lo que nos enseña. 19, 30, 130. 130. La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Entonces miramos que ellos estaban ahí preparándose allí donde Dios ya los estaba mandando. Era necesario prepararse porque de esta manera la palabra iba a tener ese poder. La palabra iba a caer para dar ese provecho, para hacer esos milagros y rescatar a los perdidos. ¿Pastor? Entonces, el Espíritu de Dios está listo, Dios quiere que nosotros hagamos la obra, pero para nosotros no distorsionar lo que es el verdadero mensaje, debemos siempre estar sometidos a la voluntad de Dios, estar con Él, dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros, y de esta manera nuestro mensaje podría ser más eficiente. Entonces miramos. Ahora miremos el resultado de esta preparación. Cuando nosotros nos preparamos bien para ir a dar el mensaje, para ir a rescatar a los que están perdidos, y con conocimiento de Dios, pero si no hay esa voluntad, no hay quien los invite, ellos siguen perdidos. Por eso su misión sigue adelante con esa preparación y de todas maneras sabemos que la palabra de Dios no llegará vacía. Miremos que nos dice Juan 10:27. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Que nosotros somos solamente unos instrumentos, que lo que vayamos a hablar determina de parte de quién vamos. Si nosotros vamos con palabras sazonadas, si nosotros vamos a rescatar a los que están perdidos o a los que tienen dudas, pero que quieren conocer al Señor, de lo que vayamos a enseñar, eso es lo que nos identifica. Aquí dice, mis ovejas me conocerán. Porque ya no seremos nosotros, es el Señor es el que los está invitando, el Señor es el que los está queriendo rescatar de esos lugares perdidos. Simplemente dejarnos guiar por Dios, dejar que es Él, la obra es de Él, y nosotros simplemente somos esos instrumentos, somos esos medios que Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. Entonces miramos, esa es los resultados de una buena preparación. Que ya nosotros somos instrumentos, lo único que hacemos es prestarle nuestra boca al Señor para que Él hable, para que Él dé su mensaje de sanidad, de liberación. De las personas dice que los reconocerán a Él a través de nosotros. Él puede vivir a través de nosotros, de acuerdo al mensaje que estemos dando, de acuerdo a esa preparación veremos los resultados. Miramos también otra característica de una buena preparación, es que Dios le desarrolla la capacidad de discernir. Miramos
otra característica del respaldo de Dios a través de los discípulos, el poder de discernir. Versículo 16 al 18. Versículo 16 al 18 en Hechos de los Apóstoles. De quién nos habla y qué capacidades de discernir son las que empezaron ya ellos a detectar. Capítulo 16 al 18. Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinaba y daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios vivo, y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Entonces miramos que ya esa preparación, ¿qué nos hace? Desarrollar la capacidad de discernir. Porque Pablo pudo discernir que esa mujer decía, son enviados de Dios, y hablaba muchas cosas de Dios. Pero ¿qué era lo que le molestó a él? La cantaleta. Porque la persona que habla de Dios no tiene por qué andar presumiendo, no tiene por qué diciendo son conocedores de Dios, alborotos. Eso fue lo que hizo que Pablo entendiera que esta mujer no era de parte de Dios, era alguien como un saboteo, un bochorno allí, que eso le causó a él que lo aburriera. Entonces miramos que la preparación para ir a rescatar a los perdidos nos despierta en nosotros las características del poder de discernir. De esa manera podremos contrarrestar todo peligro. Entonces miramos que es importante la preparación para poder salir a predicar, para poder salir a evangelizar. Solamente así estaremos. También miramos otra característica, que al ver que esta mujer ya fue descubierta, ¿qué causa? Que los dueños de esta mujer causan alboroto. Miramos que ellos estaban ya llevando ese mensaje, ya habían descubierto a esta mujer. Miramos que también sucede que esto causó que Pablo se fuera encarcelado. Pero miramos que en todo Dios tiene un propósito, y el propósito era también alcanzar a otro perdido que estaba allí. Lo importante de todo este mensaje es que Dios en todo tiene un propósito. Tenemos que, a pesar de que tal vez las cosas no salgan bien, ya tenemos discernimiento, ya tenemos capacidad de discipular, van a haber momentos también donde Dios nos va a poner a prueba. Y Pablo lo sabía, y esa prueba llegó cuando ya fueron azotados, fueron maltratados, los metieron a la cárcel, pero en todo tenía un propósito, porque Dios también le había dicho a Pablo que él iba a sufrir por su causa, que él iba a saber lo que tenía que ahora padecer por todas esas situaciones. Pero Pablo, él no se preocupaba por eso. Entonces miramos que si nosotros guardamos calma, si nosotros aprendemos a desarrollar todos esos dones que da el Espíritu Santo, podemos ver resultados. En el Salmo 37:4 dice algo, dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces miramos, si hay calma, a pesar de que nos quieran hacer lo que nos quieran hacer, Pablo se miraba como perro en misa. ¿Cómo? Después de haber librado a tantas personas, ahora verse azotado. Pero eso a él no le importaba verse en la cárcel, porque Dios sabía que Dios está usando. Entonces, cuando lo usa, cuando mira que puede rescatar, aprovecha esta situación, no con queja ni reproche, sino que aprovecha esta situación para rescatar al carcelero que estaba temeroso. Entonces miramos que la misión de Pablo era ir a rescatar a todos los perdidos, aún hasta el carcelero. Pastor. Ya para terminar, concluimos con el prepararnos como discípulos nos lleva a ir a lugares tal vez que no nos podemos ni imaginar. Solo tenemos que estar dispuestos a dejarnos usar por Dios, ya que Él es nuestro sustento y con Cristo hay un lugar para la alegría y para la esperanza. No perder la calma, no perder la esperanza. Dios nos va a utilizar. Lo importante
así tengamos que vernos como nos veamos, sabemos que de todo Dios nos va a sacar de las dificultades. Lo importante es estar bien preparados y eso nos ayuda a estar firmes y nos hace estar confiados en el Señor. Entonces Dios tiene un propósito y es salvar muchas almas, y dentro de ese propósito Dios los quiere utilizar. El problema es que en algunas ocasiones nosotros, al no entender el propósito de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos, mas no lo que Dios quiere. Como dice nuestra hermana, Dios tenía un propósito y era salvar a ese carcelero. Por lo tanto, tuvo que Pablo pasar todo eso para poder ir a esa cárcel, introducirse a ella a través de lo que le sucedió a él, para poderlo salvar. Si Pablo no iba a esa cárcel, nunca aquel varón hubiera sido salvo, nunca ese varón hubiera recibido el mensaje. Por lo tanto, no importa qué dificultades tengamos, no importa por qué cosas tengamos que pasar, lo importante es entender el propósito de Dios. Si yo entiendo el propósito de Dios, en lugar de amargarme, en lugar de sufrir por eso, me voy a gozar y me voy a deleitar en Él. Así que déjate utilizar. Tal vez tú no entiendes la situación por la cual una enfermedad, tal vez un problema, una dificultad, pero eso no es más que un pretexto, un medio que Dios quiere utilizar para llevar ese mensaje a alguien que lo necesita. Así que este ha sido el mensaje de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana, si Dios así lo quiere, con un nuevo mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios los